Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas, buenas madrugadas. Ya estamos con ustedes, Rubén Darío Ponce Perlaza, como el poeta de los barrios pobres de Managua. Hoy vamos a tocar indiscutiblemente los temas del país y en particular lo que hace o lo que no hace el presidente de la República. Venimos de las pomposas, sabrosas, histórica fecha de la fundación de Guayaquil, y ha estado el presidente de la República aquí en Guayaquil, y he dicho algunas cosas que creo que es necesario analizarlos detenidamente, porque eso nos va a permitir conocer y saber qué es el presidente de la República, qué quiere, qué está haciendo, qué va a hacer y si realmente la propuesta de él es en serio y en lo importante, si es que va a sacar del estado de postración por la que vive hoy el Ecuador. Y ha tocado temas, por ejemplo, como el de las fundaciones. Yo conozco, por ejemplo, y sé por mi formación lo que ocurre con las fundaciones en el Perú, donde estas ONG hacen lo que les da la gana, distribuyen, reparten el queso, el bacalao y se enriquecen y nadie los puede fiscalizar. Claro, escuchaba por ahí a un periodista que estaba sorprendido, que decía cómo van a tocar o se van a meter con las fundaciones. Claro que hay fundaciones serias que están interesados y preocupados de solucionar los problemas de vida de la gente, de los pobres, que la gente se eduque, que la gente se prepare, que la gente se cultive, correcto. Pero hay fundaciones que se dedican a todo tipo de cosas, de actividades ilícitas, a enriquecerse, a hacer intercambios para poder llevarse la plata. No pagan impuestos, no liquidan a sus trabajadores, no se sabe en quién invierten la plata y cómo la invierten. Entonces, en esas fundaciones que me parece una actitud interesante del presidente de la República, es nido en su gran mayoría de gente que no hace nada y que en algunas circunstancias aparecen como intelectuales, como que están involucrados en los problemas de muchos ciudadanos o de muchos gremios. Ya era hora que se diga y que se sepa dónde invierten la plata y dónde sacan la plata y cuál es su estado financiero para poder tenerlos incluidos en el engranaje que tiene que ver con el desarrollo del país. Y ahí van saliendo y se va a demostrar quiénes trabajan positivamente a favor del Ecuador y quiénes se llevan la plata y se la reparten internacionalmente. Entonces, me parece clave, importante lo que dice el presidente de la República. Y hay otros temas, por ejemplo, que me pareció atrapador, el tema de las notarías. Usted o cualquier ciudadano que conoce o que ha ido a una notaría de Guayaquil, en su gran mayoría son unos gordos, pipones o flacos, lo que sea, que tienen el escritorio y particularmente sus cajones llenos de plata, de billete, que cuentan, reciben, dan vuelta y tienen alrededor de ellos algunos alcahuetes que se enriquecen y que disfrutan los manjares de ser notario. Ya era hora, pues. Ahora los notarios hasta casan
Los notarios están metidos en todas partes y eso es necesario, ecuatorianos y amigos oyentes, que hay que transparentar las cuentas del Estado y los organismos republicanos, porque solamente de esa forma y manera podemos hacer un país más próspero, un país más interesante, un país más humano y sobre todo que la riqueza alcance para todos. Me parece importante lo del presidente de la República en ese aspecto. El problema de las coberturas de salud, hay un sinnúmero de médicos, no médicos, que se dedican a dar o a invertir, entre comillas, en lo que tiene que ver a los seguros médicos, pero a la hora de la hora no cubren, a la hora de la hora no salvan a nadie, más bien se enriquecen y la gente que paga por estos servicios no tiene ningún privilegio sobre todas las cosas, no tienen la posibilidad de curarse permanentemente como son el tema de los seguros. Hay tantas cosas que en este país debe resolverse y debe entenderse que en el Ecuador nada se ha hecho. Por eso cuando lo escuchamos al presidente, y lo digo desde el punto de vista objetivo, yo no tengo por qué congraciarme con él ni con nadie. Yo soy un patriota, soy un periodista, un comunicador que pienso en función de patria. Y nos damos cuenta entonces que el tema de la Revolución Ciudadana y de otros por ahí no han hecho absolutamente nada, porque en este país hay que hacer ecuatorianos para poder poner las soluciones a los problemas del país. Ustedes se dan cuenta lo que ha pasado en el tema de la seguridad social, el tema que tiene que ver con el Banco del Pacífico, cuando se habla de que hay que coger la plata que se han llevado los narcos y que han sido incautadas. ¿Y qué han hecho? Esa plata queda en el mismo banco donde ellos han lavado ese dinero. Entonces yo digo, y mi pregunta como ecuatorianos libres, si es una plata mala vida, hay que moverla de ese banco, porque es muy posible que hasta los dueños del banco, los ejecutivos de ese banco, supiese algo de cómo llegó esa plata ahí, cómo adquirió la plata ese pícaro, pero no lo dejan ahí mismo. Es decir, lo que hacen es separarla y tenerla amontonadita para en cualquier momento sus abogados y todos estos que están alrededor de estos delincuentes, en cualquier momento rescatan la plata y esa plata ni siquiera le han hecho un movimiento mínimo para sacarlo de ese banco. Entonces me parece interesante, importante, que toda esa plata tenga que ir al Banco Central, que tenga que ir al Banco del Pacífico, que es hoy por hoy un banco del Estado, y mediante la investigación y mediante todo el proceso se va a determinar, pero por lo menos hay que sacar esa plata de ahí. Yo creo que es correcto, pues, porque si no, el presidente o el Estado ecuatoriano se convierte en un custodio de ellos, pero su plata está sagrada, tocada, porque los mismos jefes de cuenta le informan, mira, aquí te entró, no te entró, se está moviendo alrededor de ese tema. Entonces, ecuatoriano, yo sí creo que en estos momentos, en estas circunstancias, debe haber actitudes más sólidas, más firmes, para poder seguir a todos estos lavadores de dólares, a todos estos delincuentes. ¿O no se olvidan ustedes, ecuatorianos, que el Banco del Pacífico, que hace muchos años, los que tenemos algunos años de vida, lo conocimos a Marcel Laniado de Guin, el banco, como una maravilla de los banqueros de esa época? Dicen por ahí algunos que era un mecánico
fierrero, que no tuvo suerte en otras cosas, pero tuvo suerte en el asunto de la finanza y de generar un Banco del Pacífico, un banco relativamente nuevo frente a los viejos bancos de este país. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Que lo estatizaron al Banco del Pacífico, después de que Marcel Añado y todos los que conformaron esta gran banca o este gran banco hicieron lo que les dio la gana. El banco terminó quebrado, terminó en soleta, porque la plata se la llevaron, se la robaron. ¿Y qué iba a hacer Lazo? Iban a hacer algunos. Después de que ese banco ha sido estatizado, lo iban a privatizar y lo iban a vender, y estaba listo para que alguien lo compre a precio de gallina podrida. Y yo sí creo que es correcto la actitud del presidente de la República, de no tocar ese banco, de que ese banco siga siendo los ecuatorianos, que ese banco tenga la posibilidad cierta de que haya crédito ahora con una propuesta de 80.000 jóvenes, pero ese banco ya lo tenían listo para llevárselo, para saquearlo y para repartirlo. Entonces, ecuatorianos, es interesante esto, porque solamente con un banco sólido, fuerte, que no esté al servicio de ningún banquero corrupto, aquí nos podemos acordar de los guerreros Ferber, aquí nos podemos acordar de los Isaías, de los del Banco La Previsora, todo. Aquí en este país la banca se la ha manejado, de los Icasa, se la ha manejado alegremente. Cuando los banqueros de esa época, imagínense, por los años 70, iban a vaciar el billete a las principales discotecas y prostíbulos de Miami. Entonces, en este instante, en este momento que el presidente de la República debe asumir, está asumiendo esa actitud. Inclusive me gustó cuando en una entrevista le dijeron al presidente de la República que los que estaban preocupados y lo querían tumbar a él era la ultraderecha. Y dijo una cosa que siempre le he venido defendiendo yo como Rubén Ponce Perlaza. Permitamos que el presidente de la República decida con sus acciones lo que es. Y siempre insinué de que quería encasillárselo como que era de la ultraderecha y que por lo tanto los jóvenes, los estudiantes, tenían que rechazar a este señor presidente de la República porque era la ultraderecha. Y anoche lo dijo, o hace 2 días, con el señor Arrobadito, no solamente la ultraderecha me quiere tumbar, me quiere derrocar, me está boicoteando, está realizando labores perversas en contra del gobierno, sino también la ultraderecha, la ultraizquierda. Es decir, se unen los dos polos cuando es necesario ahogar un grito que nos permita a los ecuatorianos vivir dignamente. Y dijo, yo no soy ni izquierda ni derecha, pero sobre todas las cosas soy un demócrata o un socialdemócrata. Porque cuando se lo encasilla de ser un derechista es para que los jóvenes, es para que la gente llamada o que se denomina progresista voten en contra de él. El ecuatoriano en estos instantes, en este momento, se están levantando más y más cosas. Es decir, este país ha estado y ha caído en las peores manos y por eso nos asombra lo que está ocurriendo con los recursos. Y dijo también una cosa que me parece importante y lo digo yo, el tema de las eléctricas, de los actuales momentos, debe ser, este señor Calero, Falero, debe de ser procesado y todos los que han estado metidos, porque la señora Robo
fue investigada y destituida, claro, la primera ministra que tuvieron ellos en este tema. Pero en estos instantes, en estos momentos, Presidente de la República, usted, la única forma de prevalecer, de estar formando parte del desarrollo del país, es demostrando que usted es un hombre de bien, que usted es un hombre que quiere saciar de riqueza a nuestro país. Pero si usted no tiene la capacidad o no va a poder o no puede, yo sé que puede, y se deja engañar de a algunos por ahí, usted va a fracasar. Usted dijo bien, y me parece interesante lo que ella ha dicho, tienen que ir presos porque yo no puedo dejar a mis hijos, a mi familia, a mi estabilidad, por algún bandido que deja de ayudarme, de transformar al país por dedicarse a robar. Entonces, el momento decisorio, decisivo, de que tiene que meterlos presos, no vaya a suceder, y yo sé que no va a suceder, pero le digo lo que hizo el señor Correa. El señor Correa quedaba bien con todo el mundo, aparecía como pepudo de todo el mundo. Y un tipo estaba robando, no, es un boicoteador, es el imperialismo, es la oligarquía, y permitió que mucha de su gente, que hoy andan por ahí ladrando, recuerden ustedes que el violador Santiago Díaz, si no me equivoco, era hombre clave en el engranaje en el gobierno de la Revolución Ciudadana. O no podemos olvidarnos de tantos que andan corridos como los hermanos Alvarado y tantos que no han podido responder ante la justicia. Señor Noboa, usted está nuevo, podemos decir nuevo con un segundo periodo, pero usted debe entender que aquí todo se paga. Si usted no tiene la decisión y la valentía de enfrentarlo a estos grupos, claro, porque usted indudablemente pertenece a un grupo económico, y más que económico, un grupo social, económico, llamémoslo así, que está repartido en todo el país, de comerciantes, de empresarios, pero de esos comerciantes, empresarios, no todos son buenos, pues. Hay ratas, hay pillos, hay bandidos, pues. Hay evasores de impuestos. Entonces usted tiene que entender, con el panorama que tiene, con la visión que tiene, con la forma de entender el país, que muchos se le han de pegar para querer definitivamente asaltar y llevarse la plata de este país. Señor presidente, es hora que usted le diga de frente, lo escuché en la entrevista, decía yo no me voy a joder, yo no voy a permitir que mi familia esté en malas condiciones morales por esto y por ahí. Pero usted tiene que saber que el avaro, el pillo, no le importa absolutamente nada porque son gente que tiene inclusive su vida resuelta. Y esto de las eléctricas, esto del problema del apagón, del señor Luque y otros, usted tiene que empuñarlos, pues. Si usted no los empuña en este momento, después va a andar y le va a pasar o le va a ocurrir lo del señor Correa. Claro que a alguna gente le da pena, digo algunos, el caso del señor Glass, pero el señor Glass nunca entendió ni pensó de que las condiciones que se iban a dar en el futuro iban a ser tan duros para él. Porque el problema del señor Glass debe ser, sobre todas las cosas, una escuela para cualquier hombre de bien, para cualquiera que cree que es sabido y que la vida da lo mismo. Hoy quedan la base de ese Glass, orgulloso, bacán, que no le daban la mano a nadie, y entre otras cosas. Ecuatorianos, siempre será importante conversar con ustedes. Recuerden que yo, como Rubén Ponce, siempre quiero que este país y que ustedes, amigos, avancen. Que no podemos quedarnos en el tema, por ejemplo, del señor Aquiles Álvarez, un tema que tiene que ser investigado, pues. No es posible que el señor Álvarez diga que no puede usar grillete porque sufre del corazón. Un hombre joven,
¿Acaso los ecuatorianos hay de primera y de segunda? Y yo pongo un ejemplo, quizás el más determinante en estos momentos. ¿Se acuerdan ustedes de Yunda, del que fue alcalde de Quito? Dueño de una prestigiosa emisora aquí en Guayaquil, en el Ecuador. Se lo acusaron de algunas cosillas o cositas a este señor, y el Consejo Cantonal, en una actitud que para mí fue injusta, lo destituyó, pero antes de destituirlo, le pusieron grillete al alcalde de Quito. A Bucarán, Agdalá Bucarán tiene grillete. Y este señor, que es bacano, que habla como bacán, dice que no, que grillete lo mata y que hay que cuidar la salud. Imagínense ustedes, ecuatorianos, cuántos miles de presos hay en las penitenciarías del país. Y tienen que someterse a ese control, porque eso es, sobre todas las cosas, para localizarlo, localización, entre otras cosas. Y el señor no quería, aunque el juez está pidiendo su boleta de captura, o que se le ordene para que sea capturado y luego mandado a un calabozo. ¿O no es así, ecuatorianos y amigos? Y no ha pasado absolutamente nada, todavía está el proceso. Está bien que se defienda en libertad, en lo que sea. Pero cuando le preguntan a este abogado, que es el que maneja la cosa, el que está en su defensoría o en su defensa, le hacen una relación que lo mismo pasó o va a pasar o puede pasar con el señor Yunda, que fue alcalde de Quito, y se lo destituyó, se lo correteó, se lo dejó, entre otras cosas, porque es indio. Entonces, ¿sabe lo que dice el abogado García? Que son dos cosas diferentes, muy diferentes, porque el señor Yunda había cometido las supuestas o reales actos delictivos, o como ustedes quieren denominarlo, cuando era alcalde de Quito. Pero que el señor Álvarez es diferente. No lo digo yo, lo dijo el abogado que seguramente es de los juristas más finos, más hay que hay en Quito, porque es allá de la tierra. Pero el señor Álvarez no ha cometido las irregularidades cuando fue como alcalde, sino cuando era un hombre común y corriente. Es decir, que usted puede robar, puede atracar, puede cometer un sinnúmero de actos delictivos, pero como asume la alcaldía, ya hay que olvidarse. Pillería es pillería, actos delictivos son actos delictivos. Entonces, en ese sentido, hay que aclarar, porque se quiere confundir el tema de que se lo persigue. Señores y señoras, este tema del robo de gasolina, de que un taxi le entraba un tanquero de gasolina, ha sido investigado, si no me equivoco, desde la época del señor Lazo. Es decir, que no tiene nada que ver este gobierno, eso ya estaba investigado, ya la Fiscalía conocía, ya estaba procesado o por lo menos investigado. Ecuatorianos tenemos que ser conscientes de la realidad, de lo que pasa y lo que sucede en este país. Y el caso, por ejemplo, de Colombia con el señor Uribe, muchos dicen que es el patriota, que es el hombre más brillante que ha tenido Colombia, que es un político sagaz, talentoso, y que por lo tanto es una persecución. Nadie está discutiendo, digo yo, los entendidos en derecho y en tantas otras cosas, de que el señor haya sido un buen presidente, que el señor haya sido un buen amo y tantas otras cosas. Pero lo que se está investigando son los hechos actuales, los falsos positivos, ir a una penitenciaría a querer virar a un testigo, a un preso. Entonces, los que creemos y los que pensamos
que en este mundo las cosas deben ser transparentes. El señor Uribe debe ser procesado, acusado por un hecho que cometió, por hechos que se están investigando, independientemente que haya sido bueno o malo. Definitivamente eso va a permitir que las cosas se vayan aclarando. Entonces el caso del señor alcalde de Guayaquil es lo mismo, desde luego con las diferencias abismales, entre otras cosas. Es indudable que, y ahí yo estoy de acuerdo que la señora Aguinaga definitivamente hay una manifestación, me acuerdo en el oriente ecuatoriano cuando era ministra del Ambiente, donde ella directamente procedía a capturar o llamar a los policías para que capturen a determinadas personas. Hoy se tira para atrás, hoy lo deja solo a sus panas y la señora Aguinaga no sabe para dónde correr y está apuntada en los dos frentes. Amigos oyentes de Trinchera, gracias Pedro Roldán Casagrande, uno de los mejores técnicos, periodistas, pedagogos de la comunicación, por haberme ayudado a compartir o estar en el máster de esta programación. Si el tiempo y la vida lo permite, estaremos, si no me equivoco, el día vamos a controlar el tema del horario, porque usted sabe que esta es una organización radial compleja, donde los programas y los horarios siempre son discutidos en el buen sentido para poder informar a nuestra gente. Gracias, muy amable.